Otra. Que la haga en grande. Bueno, Ahí. en la presentación, vamos. ¿Se ve la presentación o se está viendo como? Se ve la presentación con las notas. Ah, ok. No, entonces, ¿sabes qué? Voy a dejar de compartir acá. Y, a ver, dame oportunidad. Ahí. Es que tengo otra pantalla. Entonces, a ver, déjame ver acá. Voy a compartir esto. ¿Ahí se ve? Sí, doctora, ya está en formato de presentación. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primero agradezco la invitación a esta actividad, que es tan importante para pues la mayoría de los asistentes que están aquí, como bien decía hace rato la doctora Remedios, ¿no? Más de 100 personas que están ahí en la sala y que van a presentar su examen. Agradezco la invitación a la doctora Virginia González de la Fuente y a las organizadoras del evento. Entonces, bueno, pues ahí está. La temática que hoy voy a presentarles se titula Paradigmas para la comprensión, análisis y atención del proceso salud-enfermedad del sistema estomatognático. Y hace un momento que estaba escuchando justamente a la doctora Remedios, pues a lo mejor creo que el orden de las presentaciones era diferente, ¿no? Primero era esta temática y después era abordar lo que decía la doctora, aunque como bien comentan, ha llevado tan de la mano la explicación que pudo ejemplificar perfectamente los 3 paradigmas en todo el trabajo que nos estuvo platicando. Entonces, bueno, va a ser mucho más fácil aterrizar la temática. Entonces, bueno, el contenido de la presentación va a ser el siguiente. Voy a hablar sobre la definición y generalidades sobre el concepto de paradigma. Hablaré también sobre lo que es el paradigma unicausal, el paradigma multicausal, el paradigma histórico-social y daré brevemente un resumen, porque bueno, al final son muchos elementos o son varios elementos los que caracterizan a cada uno de estos paradigmas. Seguramente los estudiantes recordarán por ahí muchos de los elementos que vamos a considerar ahorita porque son elementos que se vienen revisando durante todo el desarrollo de los ciclos escolares, desde primero hasta cuarto año. Bueno, y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es justamente qué es un paradigma. Entonces, Thomas Kuhn, que fue un físico, científico y filósofo estadounidense, introdujo este concepto de paradigma en 1962, cuando lo definió como el sistema de creencias, valores, técnicas, prácticas y premisas que son aceptadas y compartidas por una comunidad científica. Entonces, si ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Lo que observamos es justamente cómo el posicionamiento que tenemos sobre la realidad que observamos es distinto en función de dónde nos ubicamos. De manera que alguno de los participantes justamente, ¿qué observa en estas imágenes, muchachos? Yo sé que como, ajá, en la parte del lado derecho veo, si veo de la parte izquierda son 4 barras y si veo el extremo derecho son 3. Así es, exactamente. Entonces, estamos observando aparentemente el mismo objeto, pero desde posturas distintas. Esto nos dice entonces que la conclusión que vamos a tener, aunque estemos observando el mismo objeto, va a ser distinta en función de la posición que ocupemos en la realidad o desde dónde nos posicionemos para estudiar o para analizar o para comprender esta realidad. Entonces, justamente vemos cómo el paradigma va a establecer no solo esos lentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con los que vamos a mirar la realidad, sino también lo que hacemos, es decir, esas prácticas que tenemos como odontólogos, que justamente era lo que decía hace un momento la doctora Remedios, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en función de cómo nos hemos formado? Y entonces, ¿cuál es la relación que tiene el concepto de paradigma con el objeto de estudio del cirujano dentista? Bueno, pues que básicamente el paradigma, al ser este sistema de conjunto, este conjunto de conocimientos, teorías, principios, valores y prácticas, van a permitir que el cirujano dentista tenga un abordaje del objeto de estudio distinto en función del paradigma al que se estén apegando o en el que se hayan formado. Afortunadamente, la FE Zaragoza nos está formando. Ay, perdónenme. Está entrando una llamada, es que
teníamos, voy a apagar el celular. Ya. Entonces, se me fue lo que les estaba comentando. Perdónenme, voy a apagar mis dispositivos porque ya me están buscando por mis bebés. Entonces, lo voy a apagar. Creo que ya. Espero que no. Perdón. Les decía yo que entonces este conjunto de conocimientos, teorías, principios y valores son los que van a permitir que el cirujano dentista tenga una postura sobre su objeto de estudio y asimismo un tipo de práctica específica, estableciendo así pues un marco de referencia para esta práctica profesional que va a ejercer mediante 3 elementos que se van a articular a través de la práctica profesional, que es la producción de conocimientos con la investigación, la producción de servicios en salud bucal y la formación de talento humano mediante la docencia. Es decir, cuando ustedes egresen de la licenciatura, están a un paso de hacerlo, van a poder desarrollarse profesionalmente en cualquiera de estos 3 aspectos, ya sea en la investigación, ofertando servicios de salud bucal, ya sea públicos o privados, dependiendo de dónde se inserten laboralmente, y también se van a poder integrar a la docencia o la formación de talento humano, que también implica pues desarrollar habilidades que ahora le llaman, por ejemplo, procesos de alfabetización sanitaria, ¿no? Que tiene que ver con esto de la promoción de la salud. Ok, entonces nada más para recordar y ubicarnos un poquito, voy a activar el puntero, a ver, déjenme ver dónde está. Aquí está. ¿Sí pueden ver el puntero, chicos? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos el objeto de estudio del cirujano dentista, que les va a quedar muchísimo más claro porque ya la doctora hace un momento estuvo abordando en diferentes momentos este objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio no cambia durante los 4 años de formación que tenemos en la licenciatura, particularmente en la FES Zaragoza. Sí, siempre vamos a estar articulados, o nuestro objeto de estudio va a ser siempre el proceso salud de enfermedad, atención del sistema estomatognático. ¿Sí? Entonces, las siglas con las que ustedes los van a poder identificar es la P, la S, un guión y una E, ¿no? Proceso salud de enfermedad. Recientemente en la literatura podemos identificar que le han adicionado los procesos de atención y cuidado, pero bueno, en otro momento podremos hablar de lo que significa este proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿no? Entonces, este objeto de estudio se va a abordar desde primer año de manera general en la sociedad, en segundo año se va a abordar en la población infantil y adolescente, en tercer año va a seguir siendo el mismo objeto de estudio que es el proceso salud, enfermedad, pero ahora en la población adulta y la mujer gestante, y en cuarto va a ser la práctica profesional. Por lo tanto, es necesario que entendamos que este objeto completo, como lo estamos viendo acá en el círculo verde, que es el proceso salud-enfermedad, va a ser un objeto de estudio complejo. Y tenemos que, el plan de estudios nos dice que tenemos que abordarlo o analizarlo partiendo de lo simple a lo complejo. Entonces, empezamos a abordar los paradigmas tanto unicausal, multicausal e histórico-social, ¿sí? El paradigma unicausal lo abordamos en segundo año, el paradigma multicausal en tercer año y el histórico-social en cuarto año. Y nos vamos a permitir entender entonces que cada uno de estos paradigmas va a tener o va a surgir en un momento histórico de la realidad. Es decir, todos los conocimientos que nos van a permitir comprender la realidad en donde surge nuestro objeto de estudio van a tener un marco histórico-social muy importante. Por ejemplo, el paradigma unicausal pues, surge en la segunda mitad del siglo XIX y se consolida bien a partir del siglo, a principios del siglo XX, mediante, ustedes recordarán, ¿no?, las aportaciones que hace Pasteur y Koch con los descubrimientos microbiológicos, un descubrimiento muy relevante, el microscopio. Luego surge el paradigma multicausal en la segunda mitad del siglo XX, en la década de los 50, con principalmente autores que proponen la historia natural de la enfermedad con Leber y Clark, y luego surge otro paradigma que en la década de los 70, que es el paradigma histórico-social, con representantes como Laurel, Cristina Laurel y Jaime Bray, ¿no?
¿Qué es lo que da origen a que surjan distintos paradigmas? Bueno, pues que cada uno de estos entra en crisis. Kuhn, yo les comentaba hace ratito que fue la persona, el filósofo que dio origen a este concepto de paradigma, dice que cuando este conjunto de teorías o conocimientos no alcanzan a explicar la realidad o algún objeto de la realidad, entonces entran en crisis y surgen otros. Y así es como pasamos del unicausalismo al multicausalismo y a lo histórico-social. Esto no quiere decir que ya hayan desaparecido, porque como bien lo comentaban hace ratito en la ponencia, ¿no? La característica de los servicios de salud y, por supuesto, los servicios de salud odontológicos, prevalece el paradigma unicausal. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es, por ejemplo, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Cómo es que se abordan estos elementos del objeto de estudio desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, tenemos que entender primero cómo se estudia la enfermedad a partir del paradigma unicausal. Luego se habla del objeto de estudio como la salud, ¿sí? A partir del paradigma multicausal, y finalmente se engloban estos dos elementos porque no se pueden separar. La salud y la enfermedad no son estados que están separados o que están delimitados, sino es un continuo que está en constante cambio en el sujeto y en la propia realidad del sujeto, ¿sí? Y que ambos establecen un proceso en donde se va a estudiar a partir de lo histórico-social. Y por supuesto, cada uno de estos paradigmas entonces va a tener distintos elementos de análisis, distintos elementos de práctica y modos distintos de generar los servicios de salud. Vamos a iniciar entonces con lo que es el paradigma unicausal. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, doctora, ninguna. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, les comentaba del paradigma unicausal. Bueno, las características. Este paradigma va a estar basado en la teoría del contagio, que se fundamenta pues en las teorías antiguas les decía yo hace ratito, de Koch y Pasteur, cuando principalmente se hace el descubrimiento de los agentes externos, ¿no? De estos microbios, y entonces se reconocen pues como la causa única de la enfermedad y le llaman el agente biológico, este agente que ingresa al cuerpo y que entonces va a causar la enfermedad. Y entonces el paradigma unicausal tiene como objeto de estudio único la enfermedad. ¿Qué es lo que promueve o qué tipo de conocimientos promueve el paradigma unicausal? Pues básicamente se habla de un determinismo biológico mecanicista que va a definir a la enfermedad como un fenómeno predominantemente biológico, desconociendo todas las otras causas que ya mencionaban hace ratito, ¿no? Y que complejizan el desarrollo de las patologías. Entonces, lo que hace básicamente el paradigma unicausal es decir, bueno, existe un agente biológico que puede ser un virus, una bacteria, ¿sí? Que ingresa al cuerpo, o que en este caso ingresa al diente, en el caso de la odontología, y causa la enfermedad, ¿no? ¿Qué enfermedad? Bueno, las más prevalentes en odontología, que ustedes también ya pues tienen idea porque han revisado documentos como el CIBEPAP, que no solamente son las principales enfermedades que afectan a México, sino a nivel mundial. Estoy hablando de la caries y de enfermedad periodontal. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace desde el paradigma unicausal para comprender cómo se comporta la enfermedad en las poblaciones? Una cuantificación. Se cuantifica la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es contar cuántos enfermos hay, y qué tipo de enfermedades tienen. En el caso de la odontología, pues las investigaciones tienden a describir enfermedades bucodentales en la población, tomando en consideración las variables de edad y sexo. Por lo tanto, las investigaciones que prevalecen en este paradigma o desde este paradigma van a ser relacionadas con la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades. Y si ustedes ponen en su buscador, en cualquier buscador, ¿no? Caries, les van a salir, o prevalencia de caries, hay una infinidad de estudios que nos dicen, ¿no? Cuánta prevalencia hay, y sabemos que hay mucha, y lo que hacen desde la unicausalidad, pues es cuantificar justamente esta enfermedad, pero descontextualizándola completamente del sujeto. Lo único que nos interesa es centrarnos en el diente enfermo. Por lo tanto, se habla desde que el paradigma unicausalista lo que hace fundamentalmente es producir conocimientos o promover conocimientos de tipo reduccionistas,
que lo que hacen es centrar referente a este tema. Entonces significa que el paradigma, déjenme leer esto. Ay, ya me salí, creo. Sí, les agradezco que me hagan las preguntas porque dice, doctora, disculpe, tengo muchas preguntas referente a este tema. Entonces significa que el paradigma unicausal, ay, no puedo ver esto. El paradigma unicausal en nuestro ramo siempre va a ser exclusivo de la enfermedad. Sí, el paradigma unicausal se sustenta básicamente o sustenta sus conocimientos en que se dirige al estudio de la enfermedad, o sea, desconoce todos los otros factores que hace ratito comentaban, ¿no? Por ejemplo, los hábitos, la dieta, y entonces lo que hacemos desde el paradigma unicausal es decir, si hay, si la literatura nos dice que hay demasiada prevalencia de caries, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tapar los dientes colocando, por ejemplo, ¿no? Como coloquialmente se dice, tapar los dientes colocando una resina, una amalgama, es decir, realizar una práctica de tipo restaurativa. Porque yo como profesional no estoy pensando que existen otros factores que están contribuyendo a que haya un aumento significativo de las enfermedades como caries, enfermedad periodontal, ¿no? Maloclusiones, no sé. Entonces, entonces yo no pongo atención a estos elementos que comentaban hace un momento, como la dieta, los hábitos, eso no me interesa. Entonces, el odontólogo pierde de vista estos elementos, pensando que la práctica curativa y restaurativa va a ser la única forma de solucionar la alta prevalencia de patologías. No sé si eso aclara un poquito, Rocío, tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, voy a continuar con la presentación. Perdón que me haya salido, pero si no, después, ahí me quedé. ¿Sí, ya la pueden ver? Sí, doctora. Ok. Sí, les decía yo, lo que hacemos desde el paradigma unicausal es generar una forma, un tipo de pensamiento en el profesional de la salud que no considera los elementos o procesos subjetivos que también contribuyen al desarrollo de las patologías bucales. Entonces, lo que hago es únicamente mirar al diente. Es más, me olvido incluso del propio sujeto, ¿no? Y pienso que entonces ese diente está ahí, pero que no tiene un contexto en donde está articulado con una persona que convive con otros o que comparte en una cotidianidad con otros elementos culturales, de hábitos, de dieta. Y entonces mi práctica se vuelve totalmente restringida a la parte curativa y técnica que yo puedo realizar en ese diente. Lo que les decía yo hace ratito, ¿no? Produciendo o realizando servicios odontológicos que tienden únicamente a curar, rehabilitar, mutilar y que son altamente tecnificados e instrumentalizados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en este contexto es que no se consideran, por ejemplo, los elementos culturales, ideológicos. ¿No? De pronto el odontólogo dice, bueno, ¿y para qué yo necesito saber si la persona que viene con caries tiene agua potable en su vivienda? ¿Ustedes creen que el hecho de tener o no agua potable en la vivienda contribuye al desarrollo de las enfermedades bucales? Sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque yo ahí, ustedes ya tienen un panorama distinto, pero habrá quien no lo considere. O imagínense, un pensamiento en el paradigma unicausalista es de pronto cuando llega el niño a mi consultorio o a la clínica incluso, ¿no? Donde estamos trabajando, donde nos formamos, y entonces yo lo único que hago con el niño es colocarle la resina, colocarle la corona o y rehabilitar, curar, rehabilitar o mutilar, ¿no? En el caso de que no considere que hay otras opciones, termino haciendo la extracción del órgano dentario y nunca me detuve a ver qué come el niño, con quién vive el niño, quién lo cuida, y doy por hecho que el niño se sabe lavar los dientes, por ejemplo, ¿sí? Porque como no tengo esos elementos presentes, entonces mi práctica se vuelve eso, curativa, rehabilitativa, mutilatoria. ¿Cómo podrían describir ustedes los servicios? ¿Quién ha ido a solicitar alguna consulta odontológica o tiene una idea de cómo son las consultas odontológicas, por ejemplo, en los servicios de salud pública? Ya sea del IMSS o del ISSSTE. Yo. Sí, a ver, ayúdame, por favor. Pues es que para empezar, las filas de espera son muy largas. O sea, las consultas te las dan 2 meses después, 3 meses después,
y no realizan como todo, o sea, realmente solamente tienen como una parte preventiva y digo una parte porque no existe como tal como una promoción a la salud, solamente vas y lo que te dan son cepillos de esos azules horribles con las cerdas bien duras, pastillas para, bueno, de las rositas y hacen amalgamas y una que otra limpieza, pero de ahí en fuera, pues la verdad, en mi experiencia, no es tan padre la atención que te dan porque son así como de, bueno, sí, sí, ya, ¿quién sigue? Y así, entonces no hay como un tiempo dedicado para cada paciente, como todo es así de, sí, sí, ya, tienes esto, listo, vete. Exactamente, porque ahí lo único que están considerando, muchachos, los servicios, la mayoría de los servicios de salud público en nuestro país están considerando únicamente esta parte del agente biológico, ¿no? La presencia del agente biológico que causa la enfermedad y que entonces eso ay, ¿dejé de compartir? No sé si dejé de compartir o qué está pasando. Ya no Sí, veo doctora, ya no está compartiendo. Ay, perdónenme acá. A ver. También María Isabel Ortiz tiene su manita levantada, doctora. Ah, muy bien. Sí, si me ayudas, es que, ¿qué crees, Yami? Que no puedo ver, no sé por qué. Gracias, Yami. Sí. Bueno, Les decía, sí, a ver, ¿te escucho? bueno, también porque por ejemplo, en el IMSS piden a los doctores, les piden competencias. Entonces tienen que entregar mínimo 18 pacientes por día y tienen entre paciente y paciente 15 minutos. Únicamente realizan extracciones, resinas y ahora ya descontinuaron la amalgama, usan bloque de ionómero. Pero, o sea, es una locura atender mínimo, y eso mínimo, porque más todas las fichas que llegan de las emergencias, se terminan viendo más de 20 pacientes al día. Es completamente una locura, pero es el mismo sistema de salud. El mismo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque el mismo sistema de salud avala ese tipo de práctica que está totalmente tecnificada. Porque imagínate, para que puedas atender a 20 pacientes, ¿no? Ya, o sea, hay un autor que se apellida Menéndez, y Menéndez justamente habla de la burocratización de la salud, ¿no? Y él plantea, él dice, al sistema de salud lo que le hace falta es tiempo, porque hemos perdido de vista que estamos trabajando con humanos, con seres vivos, con personas que tienen un contexto social, que tienen una historia de vida, y que en medio de esa cotidianidad se gesta su problema de salud. Y entonces, lo que decíamos hace ratito, ¿no? En la presentación, ¿qué pasa? Termino olvidándome de que estoy trabajando con un ser humano y me concentro únicamente en qué. En la enfermedad. En el diente, en la enfermedad, en curar exactamente, pero ya me olvido de todo lo demás, no estoy viendo únicamente el diente. Por eso el paradigma unicausal, muchachos, se ha descrito también como este sistema de pensamiento, de conocimientos que sustenta el modelo biomédico. Este modelo biomédico que privilegia sobre todo las variables de tipo biológico, lo orgánico, es decir, lo que se puede curar, rehabilitar, ¿no? Y sobre todo haciendo uso de tecnología, de aparatos, de equipos, que no es que esté mal, pero es que lo que ha sucedido es que esto ha encarecido los servicios de salud bucal. Ustedes, por ejemplo, ¿han acudido alguna vez a realizar tratamientos de ortodoncia a los servicios de salud público? No. Sí. ¿Perdón? Ay, no sé si alguien habló o yo. No, ahí no tienen disponible ese tipo de tratamiento. Así es. Andrea levantó la manita. A ver, Andrea, te escuchamos. Bueno, yo no he acudido, pero conozco a alguien que estuvo yendo a prácticas justamente en la especialidad de ortodoncia y dice que es un espacio muy pequeño, que ni siquiera tienen instrumental estéril, que está súper mal el servicio que dan ahí, que es un espacio igual muy pequeño y que ni siquiera tienen así como para lavarse las manos, ni siquiera rápido. Sí, normalmente dentro del paradigma unicausal lo que se promueve es el aprendizaje o la producción de conocimientos a partir, muchachos, de los procesos asistenciales, ¿no? Que es un poco esto donde justamente lo que comenta Andrea,
se caracteriza porque hay servicios donde la gente acude, uno, porque son de bajo costo, y dos, porque tienen oportunidad de realizar prácticas ahí con los con la población. Esos procesos o esa forma de generar los conocimientos, muchachos, lo que causa es es un proceso analítico en el que no se consideran todos los demás factores que intervienen en el proceso, bueno, en este caso en la enfermedad, porque acuérdense que nada más estamos viendo la enfermedad. Entonces, los servicios odontológicos, como les mencionaba, se van a caracterizar por ser curativos, rehabilitatorios, mutilatorios y con uso de prácticas altamente tecnificadas e instrumentalizadas. ¿Qué es lo que surge o cómo se pasa o cómo pasamos al paradigma multicausal? Thomas Kuhn, les decía yo hace ratito, dice que cuando un paradigma no alcanza a explicar la realidad o el proceso de un fenómeno, ¿sí?, entra en crisis. Y entonces alguien por ahí dijo, bueno, a ver, si el paradigma unicausal plantea que es necesario o que el único elemento a considerar es la presencia del agente biológico, que en el caso de los procesos patológicos, principalmente la caries, ¿cuál es el agente biológico? ¿Cuál es el agente biológico de la caries, muchachos? Streptococcus mutans. Así es. Sí, el Streptococcus mutans, sí, ya se le han sumado algunos otros microorganismos como los lactobacilos, pero eso ha sido a raíz de que se han hecho más estudios, ¿no? Pero seguimos en los agentes biológicos. Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué hay gente que desarrolla caries teniendo los agentes biológicos y hay gente que no desarrolla caries, ¿sí?, teniendo también los agentes biológicos? Y entonces es algo que el paradigma unicausal pues no pudo terminar de explicar y entonces entra en crisis. Sumado también a una crisis justamente porque hay un proceso de deshumanización del que hablábamos hace ratito, ¿no?, donde consideramos únicamente, en el caso de la odontología, al diente, pues esto entró en crisis y ha sufrido críticas y entonces en la década de los 60, 60, 70 surge un nuevo paradigma, es decir, un nuevo conjunto de ideas, de teorías, de conocimientos, de propuestas, ¿sí?, que plantean otro grupo de científicos y lo llamaron paradigma multicausal. ¿Y qué es lo que plantea el paradigma multicausal? Bueno, pues se sustenta en un conjunto de conocimientos y teorías que van a señalar que el origen de la salud, en este momento hablan de la salud y la enfermedad, intervienen diversos factores que rompen con el equilibrio en el cuerpo, ocasionando un estado patológico. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Hablan de estos elementos que van a estar interactuando y que cuando se rompe el equilibrio en alguno de ellos es cuando se produce la enfermedad. Este paradigma multicausal introduce el término de factores de riesgo, ¿sí? El paradigma multicausal plantea que hay ciertos factores que van a poner en riesgo o que van a, digamos, comprometer el estado de salud de las personas y lo van a encaminar más hacia la enfermedad. Por lo tanto, se dice que, o se plantea que el paradigma multicausal va a tener como objeto de estudio la salud, es decir, anticiparse, ¿sí?, a que se desarrolle la enfermedad. Y para explicar esto, el paradigma multicausal plantea diferentes modelos. Uno de ellos, pues, es precisamente el de la tríada ecológica. Este modelo de la tríada ecológica se fundamenta en que plantea que hay tres elementos que van a estar interactuando. El agente causal sigue considerando el elemento o vuelve a retomar el elemento principal del paradigma unicausal y dice, necesitamos el agente causal, ¿sí? Necesitamos un ambiente para que ese agente causal, ¿sí?, pueda o no desarrollarse según el ambiente, si es o no adecuado, y también necesitamos que este agente causal pueda causar estragos, ¿sí?, en el huésped. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Que cuando se rompe este equilibrio, ¿sí?, que sucede entre estos tres elementos, entonces es cuando enferma, ¿sí?, la persona o el sujeto. En el caso de, ¿cómo podríamos ejemplificar la tríada ecológica, por ejemplo, ¿no?, en el desarrollo de caries? El agente causal, otra vez, ¿cuál sería? Streptococcus mutans. Muy bien, los lactobacilos que ya mencionaron hace ratito.
Pero ¿por qué algunas personas desarrollan caries y otras no? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Cuáles serían los factores que entran aquí en juego en el ambiente? Social, económico, pH de la boca. ¿Cómo? A ver, Sara. El pH que tenemos nosotros en la boca, bueno, que de cada persona es diferente. Así es, el pH, ¿qué más? dieta alta en carbohidratos. La dieta, muy bien, ¿qué otro? Condiciones sistémicas. Las condiciones sistémicas, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Condiciones sociales. Las condiciones sociales, ¿no? Y entonces aquí podríamos retomar un poco esto de qué tipo de agua consume, lo que mencionamos hace ratito, ¿no? ¿Dónde vive este ambiente, sí? Que no solamente va a ser externo, sino también va a haber ese ambiente se va a generar de manera externa y va a afectar también de manera interna al sujeto. Entonces, cuando esto sucede, muchachos, es cuando puede haber, cuando hay las condiciones necesarias o no para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿sí? Identificamos también ciertas características en el huésped, como qué se les ocurre que estaría asociado al desarrollo de caries. Maloclusión. Puede ser que otra, que la maloclusión puede ser también una condición genética, ¿no? Ajá. La alimentación. La alimentación, que ya decíamos acá que podría ser parte del ambiente, pero ¿qué otra cosa podría ser parte, qué factor puede ser parte del sujeto o considerarse como parte del sujeto? Los usos, costumbres y hábitos. Usos, costumbres y hábitos, ajá, que también van a tener una interacción acá doble con el ambiente, ¿no? Acá se les ocurre la edad. ¿Ustedes creen que a cierta edad uno tiene más... Sí, porque es más vanidoso en la adolescencia. Puede ser, ¿no? Igual la población infantil, por ejemplo, tiene más, es más susceptible a desarrollar procesos cariosos porque la higiene hasta cierta edad depende de quién. De los padres. De los padres, de los tutores. Entonces, los factores que se consideran en el huésped son, por ejemplo, que considera la triada ecológica en el huésped son la edad, el sexo, la genética. Es decir, estos elementos que son propios del sujeto y que al interactuar con el ambiente y con el agente causal pueden o no desarrollar un desequilibrio. Entonces, esto es prácticamente lo que plantea el modelo de la triada ecológica. Surge otro modelo, ¿sí? Aquí me quería regresar, pero lo voy a decir de una vez porque si no se me va a olvidar. En la triada ecológica, muchachos, ¿cuál sería el fundamento o decir las limitaciones, más bien, cuáles serían las limitaciones que plantea este modelo? Pues que sigue considerando, ¿no?, como algo muy importante o como un factor fundamental al agente causal. O sea, dice el ambiente sí influye, pero no nos puede decir cómo, no alcanza a decirnos de qué manera interrumpe este equilibrio que se plantea. Entonces, le sigue dando un gran peso al agente causal, es decir, al agente biológico. ¿Sí? Y surge entonces el modelo de Lalonde. Entonces, Lalonde fue un ministro de salud de Canadá y entonces él se interesa por el estudio de de por qué la población tiene que enfermar. Ya les decía yo hace ratito, ¿cuál es el objeto de estudio de la multicausalidad, del paradigma multicausal? La salud. La salud, porque justamente al identificar estos factores de riesgo trata de anticiparse a la enfermedad y entonces dice, tenemos que centrarnos no en la enfermedad, sino en la salud e identificar estos factores que rompen el equilibrio y que causan la enfermedad. Entonces, Lalonde sostiene que el nivel de salud de una comunidad y la aportación que hace Lalonde es justamente que sale de esta individualidad, porque en la triada ecológica seguimos considerando únicamente al sujeto, ¿no? Otra vez aislado de todo el contexto. Sí consideramos algunos factores del ambiente, pero lo seguimos sacando. Y entonces Lalonde plantea que el nivel de salud de una comunidad depende de la interacción de 4 variables básicas y nos habla de la biología humana, del medio ambiente, del estilo de vida y del sistema de atención sanitaria. Y entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo, ¿sí?, nos vamos acercando cada vez más a otros factores. Es decir, si se dan cuenta, cada uno de los modelos se ha venido complejizando más, ¿no? Pasamos de considerar una sola causa, que es el agente biológico, luego este paradigma entra en crisis, ¿sí?, por el tipo de conocimientos que produce y por el tipo de servicios que promueve, y porque además
caracteriza un tipo de formación profesional deshumanizada, ¿no? No solamente en el ámbito médico, sino también en el ámbito odontológico, donde terminamos viendo solamente al diente. Y luego surge entonces el paradigma de la multicausalidad, donde dicen, bueno, no es solo una causa, sino hay diferentes factores, y proponen diferentes modelos para tratar de explicar esta relación causal que se identifica. Y entonces, el modelo de Lalonde, fíjense, considera la atención sanitaria. ¿Y qué plantea él de la atención sanitaria? Bueno, él dice que la atención sanitaria va a estar integrada por los servicios de salud, ¿sí? Por la calidad, el financiamiento y la accesibilidad que tenga la población a estos servicios de salud. También habla de la biología humana y nos plantea aspectos genéticos como la edad y el sexo. Habla de los estilos de vida y dice que los estilos de vida van a estar determinados por los hábitos, las conductas, el tipo de actividad física, ¿no? Habla también de las conductas o actividades sexuales, la alimentación, las adiciones, es decir, esto que ya veníamos comentando hace un ratito. Y el medio ambiente también dice que influye, considerando aquí factores físicos, factores biológicos, psicológicos y factores socioculturales. Si se dan cuenta, empiezan a integrar estos elementos que hace ratito comentaban varios de sus compañeros. Pero ¿qué pasa con este modelo de Lalonde? Es que esto es un antecedente importante, muchachos, para dar lugar, ¿no?, a lo que la OMS después llamó los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Estos determinantes sociales de la salud, donde la OMS dice, bueno, efectivamente ya no podemos seguir pensando que está una sola causa que enferma, que causa las patologías, que hay distintas causas que están organizadas, sí, pero ¿cómo? ¿O en qué sentido? ¿Cuáles son más importantes y cuáles son menos? ¿O no? O más bien, en esa explicación que es tan compleja, ¿cómo afecta realmente a la sociedad? Y entonces esta propuesta que hace Lalonde, ¿sí?, da paso al concepto de determinantes sociales de la salud, que se gesta también en el contexto del paradigma de la multicausalidad. Y entonces, fíjense lo que son los determinantes sociales de la salud. La OMS los define o las define como circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Y cuando dice el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen en las condiciones de vida cotidiana, se refiere a elementos estructurales. ¿Cuáles son los elementos estructurales de una sociedad? Hace ratito decía la doctora, bueno, es que no es fácil hacer un cambio, ¿no? Porque las acciones de los odontólogos, las acciones de las personas, las acciones de los niños están inmersas en un contexto más general, que está determinado o establecido, dirigido, ¿por qué? Uno, el contexto socioeconómico y político, ¿sí? El tipo de gobierno que tenemos, el tipo de política que se desarrolla en un país y las normas y valores culturales que se establecen y promueven en la sociedad, ¿sí? Entonces, estas fuerzas y sistemas, muchachos, ¿sí?, incluidas las políticas, van a ser las que van a establecer el desarrollo o van a estar inmersas en el desarrollo de la salud de las poblaciones. Y aquí me voy a detener un poquito porque a lo mejor, no sé si ustedes se acuerdan de los determinantes sociales de la salud. Sí, y a ver, los escucho para ver si amplío un poquito más o me puedo seguir. Doctora, ¿puede continuar? ¿Sí? Bueno, entonces les decía yo que los determinantes estructurales no hacen referencia a estos elementos que vemos acá donde estoy señalando. Estos elementos estructurales van a generar ejes de desigualdad que le van a dar una posición social o van a ubicar al sujeto en una posición social y le van a crear un ambiente en donde él se va a desarrollar. Estoy hablando de elementos como la educación, la ocupación, los ingresos, ¿no?, el sexo, la raza, la etnia. Y va a haber otros determinantes que son llamados determinantes intermedios de la salud, ¿sí? Estos son las circunstancias materiales, la cohesión social, los factores psicosociales, los factores conductuales y los factores biológicos. Ajá, todos estos, muchachos, van a estar relacionados con el sistema de atención de salud. Y como pueden ver, ¿no?, estos elementos
¿sí? Van a estar relacionados también con el tipo de distribución de salud y bienestar que se gesta. Entonces, si se dan cuenta, estos están relacionados y generan una cadena, ¿no? La posición social que ocupa el sujeto va a establecer a su vez también si puede o no acceder, ¿sí?, a la salud, ¿no? Y en ese contexto más general, los determinantes de tipo estructural son los que van a estar estableciendo qué tipo de atención van a recibir las personas. Bueno, ¿cómo es la producción de conocimientos desde la multicausalidad? Va a persistir aún el planteamiento básico unicausalista, donde lo que considera que es qué es lo que privilegia el conocimiento de tipo o el paradigma unicausal. ¿Qué es, muchachos? ¿Cuál es el objeto de estudio La enfermedad. La enfermedad, así es. Entonces, persiste todavía en esta producción de conocimientos de la multicausalidad, ¿sí? El centrarse en la enfermedad, porque yo les decía hace ratito, ¿no? Seguimos considerando como una causa muy necesaria o muy importante la presencia del agente biológico, ¿sí? En cuanto a la producción de conocimientos, también lo que se promueve es una aceptación de la existencia de factores sociales, sí, en la producción de las enfermedades, pero sin intervenir en el origen de estos factores, ¿sí? Únicamente se describen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tipos de estudios o investigaciones creen que se hacen en el contexto de la multicausalidad? O sea, se estudia, por ejemplo, la caries asociada ¿a qué? ¿A qué se les ocurre, muchachos? ¿Podría ser a la erupción tardía de los dientes permanentes? Pero, ¿cómo no? A ver, fíjense. Puede ser exactamente. Y el uso del biberón, en el contexto que veíamos acá de por ejemplo, del alonde, ¿sí? El uso del biberón, ¿a qué responde, muchachos? ¿A cuáles de estos elementos? ¿A la atención sanitaria, a la biología humana, el estilo de vida o el medio ambiente? El estilo de vida. El estilo de vida, a eso quería llegar. Es decir, la relación o el tipo de conocimientos que se produce en el paradigma multicausal tiene que ver con estudios de tipo de asociación, justamente de asociación causal. Son estudios multicausales, donde se sigue considerando a la enfermedad, ¿sí?, como elemento principal de estudio asociado a otros factores. No sé si ya va quedando más claro esto. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué tipo de conocimiento es el que se va a producir desde la multicausalidad? Sí, pues vamos a encontrar, por ejemplo, estudios que hablan de la prevalencia de caries asociada a la alimentación. ¿Se acuerdan de los determinantes sociales acá que veíamos, no? Entonces, ustedes han leído investigaciones o estudios que se han hecho donde se asocia la prevalencia de caries a educación. Sí. Ocupación, ingresos, es decir, estos estudios, muchachos, que lo que hacen es considerar que esos factores van a influir en el desarrollo, ¿sí?, pero no explican cómo. Entonces, se sigue privilegiando el estudio de la enfermedad, sigue persistente ahí el estudio de la enfermedad y tomamos a estos factores, ¿sí?, como factores de riesgo que sí pueden o no afectar al desarrollo de la patología. Por lo tanto, no existe una investigación que integre a la gente realmente, al huésped y al medio ambiente. Solo se aborda a partir de alguno de sus elementos, ¿sí? Es decir, voy a estudiar el proceso de salud a partir del huésped, ¿no? Y entonces voy a estudiar la caries relacionada con qué característica les dije hace ratito que podíamos identificar en el huésped. El biberón dijo, ¿no? Acá. La edad. Exactamente, muy bien. La caries asociada a la edad. ¿Qué más? ¿Qué más? Sexo. El sexo, así es, ¿sí? Entonces, estos estudios básicamente, o la producción de conocimientos que se hace desde la multicausalidad, tiene que ver con
estos efectos o estos estudios que promueven la causalidad. ¿Por qué no sacas a la Pero siguen considerando otra vez, ¿no? Se siguen considerando otra vez desde la enfermedad y siguen desconociendo los procesos o la creación de los procesos. Dicen, sí está asociada, la prevalencia está asociada con malos hábitos higiénicos, pero nos explican por qué o consideran por qué, es decir, no alcanzan a considerar por qué un sujeto, por qué una persona, por qué un niño no podría desarrollar hábitos higiénicos adecuados. ¿Y por qué se les ocurre a ustedes que podría desarrollar o no hábitos higiénicos un niño, por ejemplo? ¿Ustedes creen que influye a la cultura? Sí. Cultura y educación. Así es, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo entonces voy a una comunidad y lo único que hago es sentar a los niños, ¿no? Vamos a pensar, voy a tomar el ejemplo de la doctora que describí hace ratito, ¿no? Ella dice, va a la comunidad y efectivamente mide las enfermedades, mide las enfermedades, pero ahora, si solamente va a la comunidad y mide caries y mide gingivitis, solamente, ¿desde qué paradigma lo está haciendo? ¿Unicausal o multicausal? Unicausal. Unicausal, así es, unicausal, porque se está concentrando en medir la patología, ¿no? Cuantificar cuántos enfermos hay. Y entonces la visión es muy pequeña porque va a poder identificar otros factores de riesgo asociados a las patologías. No. Esos estudios no es que no sirvan, o sea, sí sirven porque son al final del día son las estadísticas que nos permiten a nosotros, ¿no? Establecer marcos teóricos para decir si efectivamente la caries es un problema de salud pública o no lo es. Por supuesto que esos estudios sirven, pero se deben de ampliar, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a esa comunidad, pero ahora voy a cuantificar, voy a medir, sí, la presencia de caries, la presencia de gingivitis, pero ahora la voy a asociar a alguno de los elementos, ya sea la edad, el sexo, la alimentación, la higiene, el nivel socioeconómico, ¿no? Alguno de estos elementos, ¿sí? De acá, o de alguno de estos elementos de acá. Y entonces, ¿qué tipo de estudio estaría haciendo? ¿Bajo qué paradigma? Multicausal. Así es, esos son los estudios de tipo multicausal, ¿sí? Pero fíjense ¿qué pasa, muchachos? Que otra vez, ¿no? Este paradigma entra en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Porque promueve, si desde la unicausalidad se trabajaba unidisciplinar, porque yo voy y mido la gingivitis, y si nada más voy a medir eso, no necesito interactuar con otras disciplinas, no necesito leer o informarme, ¿no? Sobre conocimientos de otras disciplinas, porque me estoy circunscribiendo únicamente a la enfermedad, a la enfermedad odontológica. Luego, yo lo hago desde el paradigma, y entonces en ese contexto lo que hago es cerrar o encajonar los conocimientos desde la práctica disciplinar, es decir, aíslo al odontólogo, ¿sí? Como si el odontólogo solito pudiera resolver la problemática. Y acabamos de ver hace rato con lo que decía la doctora que justo eso no se puede hacer, muchachos, ¿sí? O sea, el odontólogo no puede resolver la problemática solo, necesita echar mano, conocimiento de otras disciplinas. Y entonces lo que hace un poco la multicausalidad es, sí reconoce esos factores, ¿no? Pero el odontólogo solito obviamente va a la comunidad, mide la caries o mide la gingivitis, asociada a algunos elementos, y hasta ahí queda y dice, pues sí, en tal comunidad o en tal población, ¿no? La caries se asocia a, no sé, al nivel socioeconómico de la población. Pero si no explica el contexto completo de esa población, o sea, ¿por qué esa población tiene un nivel socioeconómico bajo? ¿Cómo afecta ese nivel socioeconómico bajo? ¿Sí? ¿Qué condiciones caracterizan esa comunidad? Entonces sigue quedando aislado el estudio, el análisis tanto de la enfermedad como de la salud, porque si bien estoy midiendo otra vez la enfermedad y la estoy asociando a otros factores, sigue quedando incompleto, ¿no? Entonces se sigue trabajando desde disciplinas separadas. Y entonces lo que se promueve en la multicausalidad también son servicios odontológicos, ¿sí? En donde aunque existe el reconocimiento de que es necesaria la prevención y la promoción de la salud, por ejemplo, para la erradicación de enfermedades, los servicios siguen siendo ¿de qué tipo? Curativos, ¿sí?
se habla también o se menciona la creación de diferentes departamentos de prevención y promoción, porque efectivamente la multicausalidad, al reconocer o al plantear como objeto de estudio a la salud y ya no a la enfermedad, entonces sí da pie o se crean, ¿no?, estas estrategias preventivas, ¿sí?, que han surgido, por ejemplo, en el contexto de la salud bucal. ¿Cuáles son las políticas de salud bucal que se generaron a partir de la multicausalidad, a partir de identificar o de buscar los procesos de salud más que de enfermedad? ¿Qué políticas de salud bucal conocen ustedes? Dirigidas los sellos en los alimentos. Los sellos en los alimentos, eso podría ser una política, es una política preventiva, ¿no? Pero ¿qué pasa si el sujeto no es consciente de qué significan esos sellitos? Los va a seguir consumiendo. Los va a seguir consumiendo, así es, porque ahí no ha habido una transformación completa, ¿no? O sea, es decir, el modelo multicausal dice, aquí están las medidas preventivas, ¿no? Las aplicaremos de manera masiva y el sujeto sabrá si las toma o no las toma. Entonces, otra vez, la responsabilidad del cuidado de la salud vuelve a quedar en el sujeto, ¿no? Y entonces, lo que se está haciendo es, en los servicios de salud, es únicamente promover prácticas o servicios de salud tendientes a la aplicación de fluoruros, de selladores de fosetas y fisuras, la promoción de salud, ¿no?, con la implementación de pláticas educativas, pero si no hay una conciencia, si no hay una transformación de conciencia en el sujeto, muchachos, estas técnicas de promoción y protección específica, ¿serán efectivas? ¿Serán realmente efectivas? No. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando desde el paradigma multicausal decimos, vamos a ir a una comunidad, vamos a medir, ¿no?, el perfil de morbilidad a través de caries, de gingivitis, de maloclusiones, y voy a dar técnicas de cepillado y voy a dar una plática educativa y luego me retiro? ¿Eso tendrá alguna transformación? No. Ninguna, porque otra vez lo que estoy haciendo es limitar, ¿no?, considerando la parte sí unicausal, ¿sí?, luego lo multicausal, considerando los diferentes factores de riesgo, pero hasta ahí lo estoy dejando, ¿sí? No hay realmente una transformación del objeto de estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué se sigue promoviendo desde la multicausalidad? La individualidad de la práctica odontológica, otra vez, ¿no?, la curación, el mercantilismo de la oferta de servicios, porque siguen siendo de tipo privado, y las diversas formas de deshumanización en el trato a los pacientes, al verlos como portadores de enfermedades bucales, ¿sí?, más que como seres humanos en un contexto social. Esta forma de atención característica del paradigma unicausal, ¿sí?, que se sigue repitiendo en la multicausalidad, pues sigue sin cumplir las expectativas que tiene la población respecto a la atención odontológica. Y por eso es que el paradigma multicausal entra nuevamente en una crisis, ¿sí? ¿Se acuerdan hace ratito que decíamos cómo es que pasamos de un paradigma a otro? ¿O por qué existe el paradigma unicausal, luego el multicausal? Pues porque de alguna manera se siguen repitiendo, ¿no? Se establecen ciertas acciones, hay algunos cambios que, por ejemplo, en el paradigma desde la multicausalidad, ¿qué es lo más relevante? Pues que centra su estudio o como objeto de estudio a la salud y que se integran acciones preventivas, ¿sí? Pero en general, el contexto de la práctica, el contexto de los servicios sigue privilegiando la parte biológica, la práctica curativa, la práctica restaurativa, porque no ha logrado transformar, ¿sí?, realmente los conocimientos que nos ayuden a comprender de manera distinta, ¿sí?, que no existe una separación, como les comentaba al inicio, entre la salud y la enfermedad, ¿sí? Y entonces surge otro paradigma. ¿Cuál es el tercer paradigma que surge? Y que es en el paradigma que se supone nos estamos formando en la FE Zaragoza, que es el paradigma histórico-social. Y entonces aquí surge un objeto de estudio mucho más complejo, porque aquí tendríamos que hablar de políticas sanitarias, ¿no?, de la economía, del empoderamiento, ¿sí?, de que la práctica odontológica articula tres elementos que les decía yo al principio, que son la producción de conocimientos, la producción de servicios y la docencia o la formación de talento humano, y que esas tres
¿sí? Tienen que responder al análisis de un objeto de estudio que aquí ya podemos ver que no está separado. No estamos estudiando la enfermedad, no estamos estudiando la salud, sino estamos estudiando este continuum que está unido a través de un proceso, ¿sí? Entonces, y este concepto, muchachos, al ser tan complejo, ¿sí? Porque esto requiere que nosotros tengamos una capacidad de análisis para poder considerar los aspectos sociales y culturales donde los procesos de salud y enfermedad se expresan con dinámicas históricas, ¿sí? Entonces, el proceso salud-enfermedad se va a comprender como parte del proceso vital humano en el que van a mediar relaciones sociales, culturales, históricas, implicando una visión de la comunidad. Es decir, si pudiéramos plantearlo, el paradigma unicausal, ¿no?, habla o considera al sujeto en el contexto individual, ¿no? Porque yo me centro en la enfermedad que tiene ese sujeto. Y en la multicausalidad digo, bueno, este sujeto tiene relación con otros elementos, con otras personas, con otros seres humanos. Entonces, ya lo amplío un poco más mi análisis, pero no termino de hacerlo colectivo. Y entonces viene el paradigma histórico-social para decir, no podemos verlo individualmente ni sumarle a algunas personas. Tenemos que ver el contexto completo o analizar el contexto completo, ¿sí?, de donde se produce el proceso salud-enfermedad. Y entonces hablamos de una visión colectiva, comunitaria, porque es ahí, en esa comunidad, desde donde surgen y se gestan los procesos de salud-enfermedad. Doctora, Entonces, perdón, una sí. pregunta. En la diapositiva anterior Sí. decía algo ¿Ahí? sobre, donde dice, donde los individuos se expresen en su singularidad e imbricación con el colectivo. O sea, que las personas van a expresar su situación personal con una comunidad. Así es, sí, tú perteneces a una comunidad. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué estoy tratando de decir? ¿No? Regresando al ejemplo de las primarias. Cada niño expresa su proceso de salud de enfermedad, pero en medio de un contexto comunitario. Imagínense por ahí, a lo mejor en ese contexto comunitario, en esa primaria, había un niño en donde en la casa nadie le cepilla los dientes por la situación familiar que ustedes quieran, ¿no? El papá no está, la mamá no está, la abuelita no sabe, no sé. Pero como la acción se está considerando a nivel comunitario, ¿sí?, ese niño va a poder ser parte de esa comunidad donde se están desarrollando actividades de promoción de la salud, de educación para la salud. ¿Creen que ese niño pueda cambiar ese proceso estando inserto en la comunidad? Sí. Así es, a eso me refiero. O sea, el niño se expresa su singularidad, pero ¿sí?, en una relación con lo colectivo. Si ese trabajo en la primaria no se estuviera haciendo de manera colectiva, ¿el niño tendría la oportunidad de cambiar su proceso? No. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, el paradigma histórico-social plantea, muchachos, que las acciones se tienen que hacer en el contexto comunitario y colectivo justamente por eso. Doctora, perdón, yo creo que tenemos unos 5 minutos más para poder pasar a la parte de preguntas. Perdón, pero ok, es que muy bien. Sí. No te preocupes. Sí, entonces, la salud, muchachos, ya no se entiende como un estado, sino como un proceso de construcción permanente en el que se reconoce lo cultural y lo social con manifestaciones simbólicas y materiales que van a comprometer todas las relaciones de los sujetos, de las personas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos plantea Jaime Brey es que justamente desde el proceso, desde el paradigma histórico-social, lo que tendríamos que analizar no es los determinantes sociales de la salud con esta clasificación que hace la OMS, sí considerarlos, pero considerar la relación que establecen en un análisis de determinación social, considerando justamente, ¿no?, la dimensión general, la dimensión particular y la dimensión individual, que era el ejemplo que poníamos hace ratito, ¿no?, del niño y la comunidad. Vamos a hablar también, sí, en este sentido, que el paradigma histórico-social va a tener una producción de conocimientos que se van a caracterizar porque se va a incorporar ya la investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Es decir, ya no nada más me va a interesar cuantificar la enfermedad y cuantificar
cómo se relaciona o si se relaciona más o menos con ciertos factores, ¿no?, asociados a la economía, asociados a hábitos higiénicos, sino además me va a interesar conocer al sujeto y saber por qué lo está haciendo, ¿sí? Comprender el contexto de donde está inserto, que es a lo que me ayuda a comprender la investigación de tipo cualitativa, ¿sí? A partir de distintas realidades sociales. Entonces se va a considerar la problemática específica del proceso salud-enfermedad bucal. Y entonces, desde el paradigma histórico-social, lo que se hace es considerar un trabajo de tipo interdisciplinario, ¿sí?, que avanza hacia la transdisciplinariedad. Es decir, que las disciplinas como nutrición, hace ratito decía, ¿no?, la doctora, es que no trabajamos solos, hay un antropólogo, hay un médico, hay un nutriólogo, justamente eso es lo que plantea el paradigma histórico-social, ¿sí? Que haya un diálogo y una reflexión, muchachos, ¿sí?, con otras partes del conocimiento, con otras disciplinas del conocimiento, y que se generen esos diálogos reflexivos para poder plantear un análisis mucho más complejo, ¿sí?, de este proceso salud-enfermedad. Entonces, básicamente lo que se hace, pues, es una articulación, generar desde este paradigma una articulación de los conocimientos biológicos, clínicos y sociales, y la investigación se va a realizar en 3 dimensiones, considerando la dimensión general, la dimensión particular, ¿no? En la dimensión general hablamos de esos procesos generales que tienen que ver con la economía, la política, ¿sí?, y los procesos particulares donde se desenvuelven, ¿sí?, los sujetos. Estamos hablando de los patrones de vida, ¿no?, donde se gestan hábitos, donde se gestan estilos de vida, que van a estar determinados por las clases sociales, ¿sí? Los procesos individuales van a ocurrir en esa cotidianidad, y entonces también sí considero la dimensión singular o individual, ¿sí?, pero en el contexto de estas dos anteriores, ¿no? Porque entonces, imagínense, podríamos tener el caso, ¿no?, donde yo digo, ¿por qué el niño tiene caries? Porque no se cepilla bien, porque no le gusta cepillarse. Esa sería la explicación en el contexto, ¿no?, más reductivo, porque hay muchos otros elementos que nos explican o que me podrían explicar por qué ese niño padece caries o esa persona padece caries. Bueno, la producción de servicios, que lo que se busca desde el paradigma histórico-social es generar una prevención integral, ¿sí?, con acciones de diagnóstico, de promoción. Donde se reconozca y se integren los distintos modelos de servicios odontológicos de acuerdo con las necesidades de cada población, que es justamente, ¿no?, ese modelo de servicio que se está planteando en la primaria, que es particular de esa comunidad, porque esa comunidad tiene un proceso histórico que no se parece o que no es igual al de otras comunidades, y por lo tanto desde ahí se están gestando todas estas acciones que comentaban hace ratito, ¿sí?, de por qué están haciendo. Por ejemplo, ahí hubo la necesidad de construir un espacio para escupir, hubo la necesidad de construir o de gestionar, por ejemplo, al odontólogo, ¿no?, en la primaria. Bueno, es que así es como se tendrían que planear desde este paradigma, desde la comunidad y considerando las necesidades que se gestan desde ahí. Déjenme ver acá. Bueno, a manera de resumen, muchachos, esto ya para terminar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del paradigma unicausal? ¿Cuál es el objeto de estudio? La enfermedad, ¿sí? ¿A través de qué o cómo explica el objeto de estudio? Describe las patologías, ¿no?, contabilizando las frecuencias, si hay más o si hay menos, y por edad y sexo. Desde el paradigma multicausal, ¿cuál es el objeto de estudio? La salud. ¿Cómo explica este objeto de estudio a partir de asociaciones causales con distintos factores de riesgo, considerando qué variables de la realidad, la educación, la ocupación, el ingreso y otros que mencionamos hace ratito? ¿Y cómo es o cómo debería ser desde el paradigma histórico-social? Bueno, considera ya la salud y la enfermedad unidas como un proceso, ¿sí?, donde lo que se busca explicar como objeto de estudio es una transformación o modificación, ¿sí?, en el contexto del sujeto y en el propio sujeto. Sí considera los factores y considera también variables sociales, ¿sí?,
como son la cultura, y busca un empoderamiento y una emancipación a través de las políticas de salud. ¿Sí? Entonces, bueno, esto yo creo que podría quedar como resumen, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, porque creo que ahí termina mi presentación. No, doctora, ninguna. No, estará todo muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Me fui súper rápido y disculpen las interrupciones, pero los horarios yo los tengo muy